En 2021 hemos seguido trabajando mucho en ello en dos ámbitos fundamentalmente, ¿no? Por un lado en la parte más ligada a la salud, ¿no? En colaboración con la Comisión de Seguridad, pues sí hemos utilizado la comisión como una plataforma para intercambiar las prácticas que estábamos llevando a cabo en las diferentes empresas. Y yo creo que ha sido muy útil en cuanto al mantenimiento o la retirada de las medidas que teníamos implantadas. Y por otro lado, en una parte más organizativa y más de la organización del trabajo, pues con todo lo referido al teletrabajo, a la vuelta a las instalaciones, a cómo lo estábamos haciendo en las distintas empresas. Creemos que es fundamental que el mundo académico esté conectado con la empresa y en este sentido pues estamos impulsando o reforzando acciones que muchas ya estaban en marcha, pero que tienen que ver pues con las formaciones duales, tanto en el ámbito de la formación profesional como desde este año en el ámbito universitario. Estamos también desarrollando acciones para fomentar, digamos, las vocaciones técnicas o científicas entre los más jóvenes y de alguna forma atraer talento a nuestro sector. Una segunda línea de actuaciones está más relacionada con lo que es puramente el mundo profesional. Desde nuestra página web, la nueva página web de la asociación, vamos a posibilitar que los asociados publiquen ofertas de trabajo. Al final trabajamos en un sector industrial que, como casi todos los sectores industriales, está muy masculinizado, con lo cual una parte muy importante de las acciones va dirigido a atraer pues, talento femenino a nuestras empresas, pero no solo, ¿no? También cuando hablamos de integración y de diversidad, pues hay que pensar en gente pues, de otros orígenes, de otras edades, con otras capacidades. Entonces, bueno, pues hay una serie de acciones yo creo que muy importantes en este ámbito. Y yo creo que al final tenemos un convenio bueno, un convenio que ha trasladado cambios normativos recientes, algunos de ellos muy importantes para nuestras empresas, como todo lo que tiene que ver con la situación organizativa post-pandemia, ¿no? y el teletrabajo. Y bueno, creo que es un convenio que se ha firmado en un tiempo récord y con un nivel de acuerdo de la masa social muy importante. Cuando hoy en día se discute en el ámbito, digamos, general de la industria, pues la obligación de un 15% como máximo de trabajo temporal, pues te encuentras que la química tiene un nivel de empleo fijo por encima del 93%. Cuando hablas de brecha salarial, pues te das cuenta que la brecha salarial entre hombres y mujeres en la química de Tarragona es inexistente. Cuando hablas de horas y de dinero dedicado a la formación, pues ves que estamos en niveles muy por encima de la media industrial y por supuesto de la media nacional, ¿no? Con lo cual yo creo que es una encuesta que nos ayuda internamente y que refuerza pues algo que es conocido por nosotros, pero que es bueno que sea también conocido por los demás, que es la calidad del empleo en la química.